de saludarlos. Nos encontramos en Camport, en Santiago, en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, con el presidente del directorio, Daniel Fernández. Un honor para nosotros entrevistar a un hombre de tan dilatada trayectoria que ha estado en importantes empresas públicas, académico, profesor, pensador, inspirador de una serie de conceptos nuevos para las organizaciones. Así que, Daniel, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, y un poco decir nuestra casa porque fueron ustedes en Campor los que dieron el chute principal para que este programa Empresa Océano partiera hace 10 años. No, un agrado estar con usted, Atilio. La verdad es que considero, como usted dice, que lo que usted hace es un aporte a más de bastante largo plazo para el sector portuario, así que muy agradecido por esta entrevista. Bueno, la idea, Daniel, era conversar, hacer un balance de todas las realizaciones de este año que ha tenido Campor, el trabajo con la Armada, el movimiento de los puertos, cifras, pero no podemos partir y seríamos muy insensibles sin preguntarte tu opinión de la crisis que está atravesando el país. ¿Cómo la has visto tú que manejas, ¿no es cierto?, Nemética, o que manejas todos estos conceptos nuevos de la organización, que has escrito libros? ¿Cómo has visto este fenómeno que a todos nos ha sorprendido? La verdad es que el símil que hemos usado en otras ocasiones es el de, aunque pueda parecer frívolo en un principio, pero creo que es muy gráfico, es que si esta fuera una serie de Netflix, el desenlace de la primera temporada es el día 18 de octubre con este estallido que hemos vivido, y la verdad es que si uno revisa la literatura, la bibliografía, las estadísticas, había muchas señales de que algo de este tipo iba a ocurrir. Nadie anticipó que un 18 de octubre, luego de saltarse los torniquetes, muchachos, luego iba a evolucionar en algo de esta escala. De esa manera exactamente no, pero sí hay encuestas, hay libros que anticipaban este fenómeno. Entonces uno se pregunta si esto es sorpresivo para la élite. Significa que o no entendió el desarrollo de la serie, que los 9 capítulos anteriores llevaba a este capítulo final tan dramático, lo cual calificaría, no sé, de falta de comprensión, de falta de conciencia, o que no los vio, y eso es ceguera. Entonces, hay un problema con la élite, hay un problema con el mundo empresarial, con el mundo académico, algún mundo académico, ¿no es cierto?, y algún mundo político. Y en cuanto a la inteligencia, bueno, también, no es un ámbito en que yo me maneje tanto, ¿no es cierto?, pero me imagino que uno puede tener... pero la inteligencia tiene que ver con las cosas de alguna manera más planificadas, más preparadas, y seguramente había gente preparada, pero el contexto social es un contexto que de alguna manera se anticipó, y entonces uno iba a preguntar... Había señales. ¿Qué lee la élite? ¿Qué libros lee la élite? ¿Qué encuestas mira la élite? ¿Y qué...? Eso como primer punto. Ahora, estamos en plena segunda temporada. La segunda temporada de la serie. ¿Vienen más capítulos? Viene una segunda temporada de la serie que ya está en gestación. Yo diría que tal vez esa segunda temporada fue entre el 18 de octubre y la firma de este acuerdo, ¿no es cierto?, que existió por parte de los parlamentarios para desarrollar una nueva constitución y un plebiscito, y esa puede ser la segunda temporada. Y la tercera es más bien cómo se despliega eso, para ver si efectivamente se realiza ese programa en paralelo a una agenda social más profunda, que es la que da realmente solución a los problemas sociales. La Constitución tiene que ver con el marco sobre el cual todos actuamos, pero no da soluciones en sí misma si en paralelo no hay una agenda social. Y en ese sentido se está desarrollando, pero bueno, el mundo de la política está un poco desconectado de las personas, y vamos a ver si ese acople vuelve a producirse, porque tiene que haber un liderazgo. Si no, ¿cómo se conversa? ¿Con quién se conversa? ¿De qué manera se evoluciona? Tú has trabajado en este concepto de la dinámica espiral, y por lo que tú me dices hubo señales previas como para que el público entienda algunas de ellas que tú lograron visualizar en los pensadores, los que trabajan en estos ámbitos, porque tú, por ejemplo, estás en varias organizaciones como la Fundación que lleva el nombre del futuro. En fin, ¿qué lograron ver antes? Mira, lo que pasa, bueno, es un poquito... Nosotros usamos teoría evolutiva cultural, que es un análisis no político, no sociológico, sino que tiene más bien que ver con los modelos mentales que nosotros usamos para ver e interpretar la realidad. Sistemas de paradigmas, uno lo puede llamar. Y aquí hay algunos paradigmas en conflicto,
que, según visualizamos nosotros, el 2020 iban a entrar en un nivel de conflictividad bastante alto. Uno es el paradigma que es más propio de la revolución industrial y del mundo capitalista, que es competencia individual, progreso lineal, logro, estrategia, que es el que ha sostenido el mundo del emprendimiento y que es muy bueno porque ha producido el progreso en que nosotros estamos. Sin embargo, esa forma y ese capitalismo, esa forma un poco dura, ¿no es cierto?, fría, cruel, genera mucho rechazo y mucho resentimiento en aquellos que no logran ¿no es cierto?, subirse a ese tren, y ha surgido como contraproposición a ese sistema, un sistema más, de alguna manera, igualitario, como forma de pensamiento. Somos todos parte de la misma especie, nos debemos unos a otros, estamos aquí para vivir en comunidad, en paz, y buscamos fórmulas de consenso para integrar a todas las personas en la comunidad. Podría ser el hipismo, digamos, en alguna época como un elemento más romántico, o la explosión de Francia del 68, que llama, ¿no es cierto?, la atención sobre un sistema que está dejando en el camino a mucha gente y que yo entonces no puedo vivir con eso. Porque qué interesante lo que dices, porque a lo mejor colijo de tus palabras sin ser experto, que a lo mejor este modelo competitivo que para muchos es exitoso, generó en algunos mucha frustración. Sí. Déjame hacer el contrapunto siguiente. En este sistema que te acabo de mencionar, que es un sistema más vincular consensual, es lo que Humberto Maturana dice: respetar al otro como un legítimo otro en la convivencia. Entonces, yo quiero estar contigo aquí, no solo porque tú me estás entrevistando y a mí la entrevista me podría servir, a mí o a mi organización, sino porque tengo una relación contigo de muchos años histórica y me interesa esa forma de relación contigo, independiente de la cámara, independiente de la entrevista, ¿te fijas, no? En el sistema logro individual, a mí lo que me interesa es cómo salgo yo parado de esta entrevista. Y no me importa mucho ni lo que tú me preguntas, ni si tú eres amable conmigo o no, y si tu medio es un medio que logra vincular con las personas, sino que lo que a mí me interesa es mi posición. Entonces, ese contrapunto es muy importante en una sociedad porque tiene que ver con la forma en que convivimos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay gente que se queda en el camino del progreso, ¿no es cierto?, con este sistema de logro y competitivo, y por otra parte no se siente integrado a ninguna organización en forma de sistema más igualitario? Se produce mucha frustración, mucho resentimiento, falta de esperanza, no pertenencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aguanto, trato de sobrevivir, pero de repente exploto. Porque la frustración es demasiada, porque el resentimiento es muy alto, porque la marginación es muy alto, y porque veo que los otros tienen cosas mucho mejores que yo. Y esa es la explosión que tenemos del mundo más marginal, que además está muy copado por la droga, y es un mundo en el cual básicamente hay que sobrevivir. Y que es un mundo también de las barras bravas, a veces de las cárceles, que se articula sobre la base de un sistema más bien feudal. Hay un grupo que protege a otro y ese otro se debe a este grupo, ¿no es cierto? Y se articula esa relación. Pero la verdad no me importa mucho el sistema. No me hables de patria. Si yo mira dónde vivo, yo no pertenezco a esa patria de la que hablas tú. Yo pertenezco a este grupo humano y me identifico con los que vamos a la barricada. Entonces, estos modelos mentales y sistemas sociales o culturales es lo que nosotros predijimos en la nueva élite, que iba a entrar en un colapso, porque había indicadores muy claros de una convergencia disruptiva, ¿no es cierto?, en un punto que nosotros en su época vaticinamos con mi colega Pablo Reyes. ¿Eso cuándo fue escrito? El 2014. Mira. Y con Pablo Reyes lo trabajamos, ¿no es cierto?, que es de Valparaíso a todo esto. Y luego escribimos un ensayo que se llama No nos gusta el Chile que habitamos, que fue el 2016 y que toma una encuesta del USACH, CISEC-USACH, que muestra indicadores. Ahora, ¿cómo nos llegó esta información a todos los líderes? Uno se pregunta. No, mira, a ver, yo creo que estas cosas uno puede ser interpretado como arrogante. Nosotros no nos damos el aire de pitonizos ni nada, lo que sí sentimos que hay una hermandad muy útil para analizar la sociedad, porque además también está el otro modelo, también están encuestas bicentenario UC, ¿no es cierto? No quiero decir que, sí quiero decir que había muchas señales. Es un pensamiento mundial también, sí, de claro, varios pensadores que van por esa línea. Bueno, nosotros estudiamos con Pablo Reyes, con Chris Cowan ¿no es cierto?, y Don Beck, que son autores de Spiral Dynamics, que es una herramienta evolutiva cultural de análisis que se usa
en algunos circuitos, incluso de análisis político, mundial, global o a nivel de empresa. Y consideramos que es una herramienta útil porque permite configurar mejor las culturas. Nosotros hablamos de cultura en las organizaciones como si fuera idiosincrasia, o si celebramos el cumpleaños o no, si nos ponemos un gorro no sé qué, una camiseta. Mira, eso no es cultura. Cultura es el pensamiento profundo que nosotros tenemos sobre cómo es el mundo y cómo vivimos. Hay factores psicológicos también. Por supuesto, estos modelos mentales se adoptan y tienen algún soporte de psicología también. Oye, ¿me permite una digresión dado algo que tú dijiste? Yo viví la revolución de las flores. En la época de los hippies no fui hippie, pero sí estuve ligado a todas esas cosas, la vestimenta, el cambio. Era la generación de la paz o del amor libre. Tal vez entre las cosas más revolucionarias estaba el consumo de estupefacientes de los hippies, pero ellos se rebelaron igual. Pero yo fui de esa generación y tú también, de la paz, del amor, cambiamos el mundo, se produjo algo, pero no puedo comprender el grado de violencia que ha habido. Hagamos una pausa y vamos con este tema, Daniel. Y estamos aquí en Campor, Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Nos ha recibido el presidente del directorio, don Daniel Fernández. Como yo les contaba, bueno, todos lo saben, de dilatada trayectoria. Tal vez en este hombre hay muchas claves que se pueden aprender. Por ejemplo, él estuvo en ENAP cuando Argentina no se había cortado el gas y llevó a cabo un liderazgo de algo imposible, que era, por ejemplo, comprar gas mucho más caro, y fue todo un éxito. Incluso en un momento los argentinos debieron por la misma cañería comprarnos el gas. Tú has vivido experiencia, a lo mejor hablar contigo puede haber luces para salir de la situación en que nos encontramos, pero te quería hacer una pregunta personal. Tú fuiste presidente del metro y llevaste a cabo esa gran obra de la línea 5 hasta la Florida. ¿Qué sentiste cuando viste que esto se destruía por distintos lugares, se incendiaba? Mira, es bien increíble esto porque conversando con una persona, con un coach, porque nosotros hacemos coaching con mi colega y tenemos colegas coach, y él me decía, bueno, pero a ti dentro del trabajo en políticas públicas, ¿no? o en las empresas o en el gobierno, ¿qué elemento a ti te marcó como una característica de algo que sentiste que había una gran contribución? Y yo le dije, mira, cuando nosotros inauguramos la línea 5 del metro y abrimos estas puertas, estas rejas de acceso a la estación, la gente corría por los pasillos a tomar el metro, y recuerdo personas, señoras en particular, que lloraban porque habían aspirado a tener esta línea durante muchas décadas. ¿Y por qué lloraban? Porque se dan cuenta el cambio de vida que significaba demorarse 1 hora y media o 1 hora 45 a demorarse 18 minutos en un trayecto. Eso significaba que esas personas tenían más vida para sí mismos y no gastarla, por así decir, en transporte. Si al final ojalá hubiera teletransportación y no tuviera que transportarse es perder el tiempo. Hoy día hay celular y bueno, y un poquito más. Entonces yo decía, veía esa alegría contrarrestada con una destrucción que significaba que esas personas iban a perder esos beneficios mucho tiempo después, cuando más la ciudad es más congestionada, es más grande, es más complicada. Entonces era la sensación también de un cierto desperdicio de un activo que la ciudad tiene y que da en beneficio finalmente de personas cuya alternativa es un bus y varias horas de trayecto. Entonces es bien penoso, pero bueno, el tiempo permitirá, me imagino, restaurar todo eso. Te ponía el otro ejemplo del gas, algo tan negativo que nos corten el gas, y tú lideraste esto, compremos gas, traigamos, hagamos un GNL, y fue un éxito. Muchos decían que esto iba a ser un fracaso. ¿Cómo en el fondo aplicar esa fórmula de la adversidad a ser una oportunidad, Daniel? Mira, como han pasado bastante tiempo, y con la confianza y cariño que te tengo, voy a clasificar algunas cosas. Nosotros en esa época visualizamos dentro de NAP que aquí había una oportunidad estratégica,
porque la dependencia exclusiva de poner todos los huevos en una sola canasta, y una canasta que trastabilló además, fue bien complicado. Y nosotros como ENAP le planteamos, me acuerdo en su época, a la ministra de Relaciones Exteriores, a Soledad Alvear, porque ella nos planteó algunas soluciones, nos dijo, ¿qué pasa si se trae crudo de otros países? ¿Qué pasa si...? Estaba muy inquieta con esta relación. Nosotros le mostramos técnicamente que no iba por ahí, y teníamos en ENAP un cierto conocimiento y análisis técnico de la alternativa del gas natural licuado. Y fuimos con la ministra donde el presidente, Ricardo Lagos, y le hicimos un planteamiento de que a nosotros nos parecía necesario abordar un proyecto de este tipo, que tenía un costo significativo, pero que teníamos que estudiar. Y el presidente Lagos, que es una persona con mucha visión estratégica, se demoró, no sé si minutos o segundos, en percibir la oportunidad que había aquí, y con el liderazgo que tenía, que hoy día hace falta, ¿no es cierto?, ese tipo de liderazgo, inmediatamente, ¿no es cierto?, nos encargó los estudios, y cuando tuvimos los primeros estudios anunció esto como un proyecto. En algún momento conversamos con él sobre los costos que esto podía tener, porque estos son proyectos que no se habían hecho en Chile, entonces los costos iniciales, que eran de algunos cientos de millones de dólares, podían evolucionar a mucho más. Pero al final el análisis que hicimos es, mire, esto cuesta más o menos lo que cuesta una línea de metro. Entonces, la verdad es que sí, las líneas de metro son importantes para Santiago, pero si nosotros con ese dinero resolvemos un problema estratégico que tenemos, diversificamos las fuentes de energía, porque al final lo que tú haces con un terminal de gas natural licuado es que compras donde quieres, en Indonesia, en Trinidad y Tobago o en Angola, o sea, no, entonces diversificas tu fuente de ingresos. Bueno, y por suerte con ese apoyo estratégico se consiguieron recursos, hicimos un trabajo. Yo me acuerdo que en esos días tú dijiste algo que me quedó grabado, dijiste, es preferible pagar más por el gas que quedarse sin gas o combustible. Lo que pasa es que también pasaba que había una serie de instalaciones, centrales eléctricas, ¿no es cierto?, gas natural que se usaba en las ciudades, había gasoductos, había una serie de instalaciones que se perdían si tú optabas por una opción que no fuera el gas. Y al principio no se entendía mucho, dice gas natural licuado, el que van los valores, no, ese es gas licuado, eso es LPG que se llama, el gas licuado de petróleo. Este es gas natural licuado que requiere una alta compresión y una muy baja temperatura para ser transportado. Es muy expansivo. Claro, requiere instalaciones especiales de expansión, requiere naves especiales, pero es un commodity, ya era un commodity. En esa época no tanto, porque no había tantas naves refrigeradas y con esa capacidad de presión. Se estaban construyendo muchas. Entonces, en ese sentido también fue una apuesta estratégica de una industria que finalmente creció. Y tuvo la suerte de que se amplió el canal de Panamá, donde también antes tenían que dar la vuelta, me recuerdo, por el... Magallanes. Por Magallanes, por el estrecho. Bueno, mira, lo que pasa es que los países tienen que tomar decisiones estratégicas y correr un riesgo en ese sentido. Que aquí se corrió y resultó, y el canal imagínate el riesgo de la ampliación del canal de Panamá. Pero hoy día están viendo el resultado. A veces uno se equivoca y fracasa en algunas apuestas estratégicas, porque no todo se puede valorar económicamente, no todo es predecible. Y tal vez, si me permite volver un poco al inicio de esta conversación, el mundo empresarial, el mundo de negocio ha estado acostumbrado a un cierto eje más o menos lineal de progreso en el que hay incertidumbre. Entonces yo hago algunos escenarios, evalúo los riesgos y tomo decisiones ilustradas por un nivel de riesgo. Hoy día lo que va a pasar y lo que está pasando es que tú no eres capaz de evaluar los riesgos de esa manera y vas a tener que vivir surfeando, flotando, navegando en forma líquida en un proceso en el cual los riesgos no tienen posibilidad de ser evaluados. Entonces, eso va a hacer cambiar la mentalidad del mundo de negocio y del mundo empresarial, desde una mentalidad lineal de progreso, de estrategia, de competencia, a un mundo mucho más conectado con los sistemas sociales. Más flexible, más adaptable. Mucho más adaptativo, y ahí hay un desafío para el mundo empresarial y el mundo de negocio. Tal vez con más apuesta estratégica, muchas que pueden fracasar. Bueno, la suerte de uno de estar escuchando a Daniel Fernández, llevamos todo este conocimiento a través de nuestras pantallas para todo el mundo marítimo portuario, para mucho público que nos sigue. Hacemos una pausa y le vamos a preguntar también cómo puede impactar todo esto y todos estos conceptos en la industria logística, en la industria portuaria, que es vital para este país que vive prácticamente de sus exportaciones e importaciones.
privilegio de estar en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile conversando con el presidente del directorio, don Daniel Fernández, sobre estos conceptos y preguntarle también a Daniel cómo puede impactar todo este convulsionado sistema. Vemos que ha habido un alza del dólar, que se vaticina desempleo y una serie de factores de inestabilidad en la industria portuaria que había venido en un cierto ritmo, pero me da la impresión, Daniel, que esto podría cambiar el horizonte. Bueno, nosotros ya veníamos este año, si tomamos desde enero a octubre, o a inicios de octubre, ya veníamos con una caída en las transferencias. Nosotros hemos ido informando, aprovecho de decir que hay una página web de la Cámara Marítima de Camport. Aquí la vamos a estar reproduciendo. Perfecto, porque de ahí puede la gente mirar y puede bajar documentación de análisis que puede servir para toda la industria. Y ahí nosotros mostramos dentro de los documentos, ¿no es cierto?, la evolución de la carga. Nosotros veníamos con una caída ya, producto tal vez de la guerra comercial y otros factores de estancamiento económico a nivel global, entre 7 y 8% de caída, tanto en volumen como en dinero, digamos, en transferencia. Como tú bien dijiste, el 94% de las exportaciones e importaciones de Chile son por mar, por la configuración geográfica que tenemos y por nuestros socios comerciales. Oye, para el público siempre estas cifras, no entiende la gente, 7%, una economía que, bueno, crecía como al 3%, ahora dicen que va a crecer al 1%, una caída del 7%, ¿cómo explicarla? Es muy fuerte, es decir, en general había habido, ¿no es cierto?, un incremento casi sostenido en los volúmenes de transferencia. Como digo, la caída obedece en gran medida a la guerra comercial de Estados Unidos y China, que entonces, por ejemplo, demanda menos productos de cobre o de minerales, ¿no es cierto?, y restringe de alguna manera el comercio internacional. Entonces, y además la economía no ha estado tan activa en Chile en reciente tiempo. Ahora, quiero decir que a partir del conflicto de octubre las caídas ya están del orden del 13%, ¿no es cierto? Nosotros esperamos para noviembre algo de ese tipo, una caída del 13% respecto al año anterior, noviembre del año anterior, que está traspasada por el 7 también. O sea, la base es un 7, si tiene una caída adicional de 6, por decirlo por ahora. Entonces, una caída significativa. ¿Esto a qué se debe principalmente? Yo sé que el conflicto social, pero ¿cómo específicamente impacta? Bueno, hay un factor que tú no mencionaste, que es la dificultad logística. Es decir, hoy día es más difícil moverse por los caminos de Chile, ¿no es cierto? Hay algún corte en la Ruta 68. Hay más incertidumbre, por lo tanto también las importaciones van a bajar. Los retail o los lugares, digamos, que han sido más vandalizados. Al afectarse la economía en general, impacta en el sistema logístico. Impacta en el sistema logístico, pero al revés también. El sistema logístico bloqueado impacta en la economía. Un ejemplo, el que estaba comprando cuestiones para Navidad y si se paraliza la actividad, no le llega el producto, no lo puede vender, por ejemplo. Sí, eso es bien importante porque habitualmente se mira el mundo portuario marítimo como algo muy, no sé si ajeno, salvo en Valparaíso, en San Antonio, pero en ciudades como Santiago, sino que además se vislumbra como algo de grandes volúmenes y de grandes industrias, como que mueven cobre, mueven contenedores, mueven cosas para el retail, qué sé yo. Primero, con este tema de Amazon, Alibaba, etcétera, los contenedores traen muchos paquetitos que son para personas específicas, así que no es tanto sino cuando la gente compra en Amazon o compra en Alibaba, bueno, a veces viene por avión, pero muchas veces vienen unos containers, ¿no es cierto?, que pasan por los puertos. Tú contabas una vez que se han eliminado bodegas y que muchas de las cargas, por ejemplo, este traje, yo me compro algo, a veces llega días antes, semanas antes, se vende y es toda una cosa móvil. Bueno, antes se compraba una vez al año y había un stock en las tiendas. Hoy día el stock está en el mundo y por lo tanto tú puedes elegir en tu pantalla del computador qué es lo que quieres. O sea, el stock es casi infinito. O sea, tú tienes una oferta infinita. ¿Te fijas? Antes tenían la oferta limitada de lo que Falabella, Almacenes París o Cencosud, el que fuera, traía porque creía que era lo que ibas a querer comprar. Porque si lo guardaban para la otra temporada incluso. Claro, cuando guardaban para la otra temporada bajaba el precio porque tú ya no querías chaquetas azules, querías chaquetas verdes y por lo tanto... Pero voy a volver al punto bien importante que tú decías del contenedor. Mira, un señor del barrio Maíz que para la Pascua decidió hace 6 meses, 8 meses, que iba a vender unas zapatillas de tales características, que están de moda, que son de tal marca, que son de tal color,
tomó esa decisión hace 8 o 10 meses, lo encargó a China, incluso a veces le pidió diseños especiales, y ese container viene por vía marítima en estos días, o venía en estos días, porque él lo necesita a fin de noviembre, máximo, en su tienda. Para empezar a promoverla. Para poder promoverla y venderla. Ese señor, que es un pyme, no le llega el contenedor a tiempo y perdió su capital, porque él apostó su capital a ese producto. Porque si le llega el 3 de enero, ya no lo vende. Digo, podrá vender alguna, pero se pasó el boom de compras de la Pascua, por un lado, y por otro, como tú decías, claro, segunda temporada, pero después de la segunda temporada van a venir otras zapatillas de moda. Entonces, obsoleto. Entonces, lo mismo con la fruta, cuando dice, bueno, pero si los fruteros son tremendos empresarios, oye, a ver, hay temporeros, hay packing, hay camioneros. Oye, yo he ido a parcelas relativamente pequeñas, todo su cargamento de paltas iba en un contenedor y vino un paro y clotearon porque las paltas se echaban a perder. Y los arándanos, y la frutilla de San Pedro, no hay que visualizar esto como una industria gigantesca que tiene puros de grandes empresarios que, bueno, si pierden plata no importa. O sea, los exportadores son muchos pymes. Muchísimos pymes, y los importadores también. Y los importadores más, yo creo, ¿no? Sí, hay de todo. Mira, no quiero que se me pase porque como yo he seguido tus conferencias y siempre son una fuente de mucha educación, me ha impactado siempre que cuando tú has dicho esto de la logística, por ejemplo, si le impiden a los camioneros un domingo ir o si hay un paro y se para la logística un día y tú has dado cifras de la economía que a mí realmente me han impactado. Cuéntame de eso, Daniel, para que el público lo dimensione. Claro, si el sistema logístico se tranca, digamos, completo, es decir, por terremotos, por aluviones, por huelgas, por desorden, por lo que sea, un día se para. Un día se para, ¿ya? A nivel global. Yo sé que esto es difícil que ocurra a nivel global, pero es la cifra que hemos podido calcular. Hay una pérdida de 3,6... Global de Chile, dices tú. De Chile. Mira. Hay una pérdida de 3,6 millones de dólares en el sistema logístico, en la carga, etc. O sea, 10 días, 36 millones de dólares. Sí. Bueno, lo que se moviliza, el valor de las exportaciones, este 94% que hablamos es 150 mil millones de dólares. Entonces, cualquier cosa chica es muy grande en sí misma. Ahora, si tú pones al revés, el sistema logístico en general funciona, pero tú paras los puertos, o sea, llega la carga a tiempo, no sé, el sistema logístico, pero los puertos están paralizados enteros a nivel nacional por marejadas, por situaciones de tormentas, por paros, por lo que sea, la pérdida diaria es de 8,7 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras bien significativas. Y eso al final, ¿quién lo paga? La gente, porque las tarifas suben, porque sube el valor de los productos. Por más que absorba un poco el productor y todo, siempre termina pagando uno el recargo. Sí, claro, porque al final el producto que tú compras en el supermercado va a ser más caro, el plasma o lo que sea va a ser más caro, las exportaciones van a ser menos competitivas, porque van a tener un precio más alto y entonces en China van a competir con otros y tal vez no van a comprar los volúmenes. Entonces es muy sensible, efectivamente. ¿Y esto que el dólar pase los 800 pesos, cómo lo ves? A ver, yo no soy analista ni soy economista, soy ingeniero civil apenas, así que no puedo hacer ninguna proyección. Uno supone que hay factores externos, como la guerra ¿no es cierto?, comercial. Hay un factor que está empezando a pesar, que es América Latina, que no es solo es Colombia, es Chile, ciertas dificultades que podrían ocurrir en Brasil, Argentina un poco en incertidumbre con el cambio de gobierno. Entonces hay un factor por ahí que genera incertidumbre y bueno, y mucha gente se refugia en el dólar. Y además hay factores locales específicos, de una economía que va a evolucionar menos. La bolsa, ¿no es cierto?, ha caído y las expectativas de desempleo y de indicadores económicos son malas. Entonces hay un aumento del dólar. Ahora, yo creo que hay un poquito de efecto, si me permite... Inmediato. Sí, hay un poquito de efecto histérico, digamos, de gente que se asusta y que no logra percibir bien el nivel de riesgo y entonces se excede y hace compras que podrían ser hasta irracionales. En Chile tenemos autoridades económicas muy competentes, tenemos un Banco Central autónomo que hace muy bien su pega. Yo confío que van a lograr estabilizar eso. Pregunta fácil, así a lo mejor muy somera, ha dado lo que estás diciendo. ¿Los pilares, las bases de nuestro país están sólidas, están intactas a pesar de todo esto? ¿Cómo lo ves? A ver, para terminar un poco el tema anterior, los exportadores teóricamente se benefician,
¿ya? Sí, Porque ellos venden, producen en peso y venden en dólares, entonces cuando transforman los dólares a pesos tienen más peso. Pero los importadores, automóviles, electrodomésticos, nuestra misma ropa, eso se encarece porque es al revés, ¿no es cierto? Tenemos que comprar dólares para pagarle al fabricante. ¿Y qué es lo que más compra uno? Pues casi todo importado. Bueno, hoy día, en este espacio en donde tú te pares, probablemente más del 90-95% de las cosas son importadas. Así que Chile produce poco para sí mismo. Exporta celulosa, exporta minería, exporta metales, exporta fruta, como decíamos recién, ¿no es cierto? Así que, ahora, los pilares de la economía. A ver, ahí, dejémoslo eso para el próximo bloque para que lo desarrolles tranquilo. Estamos en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile conversando con el presidente del directorio, Daniel Fernández. Hacemos una pausa y volvemos. Conversando con Daniel Fernández, presidente de Camport, Cámara Marítima y Portuaria de Chile, en un análisis a fondo de lo que es el año 2019, al que se le ha sumado todo este factor social iniciado el 18 de octubre, y ya llegando a las conclusiones le hacíamos una pregunta: ¿cómo él veía las bases de nuestra institucionalidad, un país que era prestigiado, o a lo mejor todavía lo es, en el mundo y que atrajo inversiones, justamente por estos parámetros, Daniel, que tenemos en seguridad o que teníamos en manejo fiscal, austeridad, menor corrupción, etcétera? Si ligamos a Tilio con el principio, estamos en la tercera temporada de la serie y no sabemos cuál es la secuencia dramática, no nos podemos anticipar, podemos hacer algunos spoilers y decir, bueno, esto termina en tal lugar, pero es muy incierto todavía el panorama. Hay una cuestión de corto plazo de transición, que es que el sistema político tiene que poner la agenda social profunda. Esto no es una negociación colectiva, aquí no hay aumentos marginales ni hay un bono de término de conflicto. Este es un problema social profundo que está muy caracterizado y que necesita ser atendido. Y para eso va a haber... ¿Cómo has visto los pasos que se han dado? Lentos, sobre todo en el sistema político. La institucionalidad en Chile tiene la ventaja de ser estable, pero tiene la desventaja de ser muy rígida y muy lenta, muy legalista. Entonces le cuesta mucho adaptarse y reaccionar. Si eso lo sumas a una cierta mentalidad que no estaba conectada con el conflicto, bueno, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar la institucionalidad, hay que cambiar las plata, o sea, hay muchas cosas que cambiar. Estas señales, por ejemplo, que los parlamentarios se bajen a la mitad del sueldo, ¿cómo lo ves? Mira, me cuesta un poco evaluar eso, porque es una decisión autónoma que ellos toman, pero yo creo que es complicado para la gente preguntarse por qué esto no sucedió antes. Entonces, se están tomando muchas medidas y muchas acciones, algunas que estaban como proyectos de ley, pero ¿por qué se toman ahora? ¿Ya? Es bueno que se tomen, pero no es gratuito, se genera un efecto de, bueno, ahora que salimos a la calle y que tuvimos que usar la violencia, ahora nos están escuchando. Entonces, hay un manejo comunicacional que hay que hacer ahí muy fino y explicar por qué ahora, ¿no es cierto? Y no solo porque la violencia, porque si no está avalando un sistema. Ahora, dicho eso, y los fundamentos que tú decías, hasta ahora se están usando los mismos fundamentos económicos, se están haciendo ajustes en el sistema tributario, en las pensiones, en el gasto social, va a haber más deuda pública, va a haber más déficit fiscal, hay cambio en el dólar, pero son todos dentro del mismo contexto. ¿Podría provocar esto fuga de capitales? Bueno, yo creo que, no sé si fuga, pero sí, va a haber menos inversión de todas maneras. Va a haber menos inversión de todas maneras porque hay un ambiente de mayor incertidumbre, te cuesta evaluar los proyectos. Mira, si el tema de los proyectos de inversión es muy claro, tienes que poder evaluarlo. Y así decir, ¿lo hago o no lo hago? Si tengo una tasa de rentabilidad de 8 o 9% lo hago, tengo una tasa de rentabilidad de 2% no lo hago, pero puedo decidir. Pero en un clima de incertidumbre como esto simplemente no puedo decidir porque no tengo los parámetros para decidir y entonces me distancio hasta que tengan cierta certidumbre. Entonces, el déficit, va a haber un déficit de inversión y simultáneamente va a haber un desempleo asociado. Llevemos esto, Daniel, a nuestro ámbito marítimo, portuario, naviero, que es mucho del público que nos está escuchando, como para que tengan antecedentes de tu visión. Hay tres grandes tendencias, o tres grandes bloques en el sistema logístico, cada uno tiene sus tendencias. El primero es el naviero.
El comercio internacional está un poco estancado, pero tiene sus fluctuaciones, probablemente se va a recuperar. Pero lo más importante es el aumento del tamaño de las naves, producto, entre otras cosas, de, como tú dijiste, de la ampliación del Canal de Panamá, porque hay economías de escala, y los puertos tienen que adaptarse a ese fenómeno de naves más grandes, con mayor calado, con mayor manga, mayor eslora, una ocupación de sitios más amplia. Ya no se habla de un sitio de atraque, es una línea en donde llegan naves de diferentes tamaños que hay que atender. Entonces, esa es una tendencia mundial que se ha sumado a las fusiones entre empresas navieras por una situación que han tenido de mala rentabilidad y han tenido que hacer sinergia, y eso se está consolidando. Entonces, ahora llega esta nave de golpe con muchos más contenedores, nos congestiona las vías. Bueno, ¿estamos preparados para eso? Vamos al segundo bloque. Estamos preparados para hacer la transferencia de carga desde la nave al puerto. Es decir, hoy día hay naves que llegan y entregan 5.000 contenedores. Las velocidades de transferencia de las eso grúas, parece que funciona. Funciona, es eficiente, se agregan grúas. Ha habido inversiones, la de Puerto Central. Inversión privada, fundamentalmente. Inversión privada a través del sistema de concesiones. El puerto de gran escala, en la medida que evolucione, va a ser un puerto pensado en este tipo de nave. Hay otros puertos que se han adaptado, hay otros que no se pueden adaptar. Pero hay un proceso de adaptación que permite hacer la transferencia. ¿El punto cuál es? De ese borde hacia adentro no tenemos capacidad logística eficiente. O sea, esos son, por ejemplo, carreteras, puentes, trenes, etcétera. Exactamente. Los camiones. Piensa en 5.000 contenedores. Bajados son por como una nave en 30 horas, son 5.000 camiones. Y 5.000 camiones en la ciudad, concentrados en un periodo de tiempo, porque además no trabajan toda la noche, sino que se concentran en horarios del día. Es un desastre para las ciudades. Entonces, a mí a veces me sorprende que hay ciudades como Concepción, en su época tal vez Valparaíso, que han como despreciado el tren de carga, como que es algo molesto para la ciudad. Bueno, no tenemos tren de carga, vamos a tener camiones circulando, que es peor. Entonces, hay que cuidar el tren de carga y hay que ampliar el tren de carga. En San Antonio, actualmente tengo entendido que es como un 2%, 3%, sí. solamente la participación del ferrocarril. En San Antonio. En otros es menos. En Valparaíso es nada casi. ¿Y cuánto debiera ser, Daniel? Mira, los sistemas más eficientes a nivel mundial en Europa llevan 30%, 40% de la carga de ferrocarril, porque tienen una capacidad de sacar contenedores y una velocidad. Hay doble stacking que se llama, ¿no es cierto? 2 niveles, trenes de... Eso es adaptar puentes y túneles. Puentes, túneles, la misma vía, mejorar la calidad de la vía, segregar con los espacios urbanos para no producir accidentes. Es de un costo bien significativo, pero un país como Chile no puede vivir sin ferrocarril. No podemos tener un puerto de gran escala con un ferrocarril de juguete. El ferrocarril tiene que ser de gran escala. O sea, concluyo que este puerto de San Antonio a gran escala va a ser imposible sin un tren a gran escala. Absolutamente imposible. Incluso más. Este no es un tema solo de la ingeniería de transporte, de los especialistas. La Fiscalía Nacional Económica, cuando fueron enviadas las bases, preguntó: ¿cómo está resuelto el tema del ferrocarril? Porque los concesionarios que van a postular tienen que saber cómo se va a sacar la carga. Y si no hay claridad del sistema ferroviario... O sea, las reglas del juego. Claro, yo tengo que saber si va a haber un ferrocarril o no. Tengo que saber cuánto va a cobrar por contenedor. Tengo que disponer mi infraestructura para habilitar y hacer las transferencias. No se puede, este sistema no se puede ver a pedazos. Las naves por un lado, las carreteras por otro. Es un sistema... ¿Y qué pasa, Daniel? Integrado. ¿Por qué esta miopía o disociación? Porque este es un país que ha ido creciendo un poco por pedazos, hay una institucionalidad muy fragmentada, entonces crece una parte y no crece la otra, no hay una mirada global del sistema logístico, ni siquiera hay información suficiente del sistema logístico. Hay un esfuerzo por parte del Ministerio de Obras Públicas, del CEP, del Ministerio de Transporte, pero esto ha crecido muy rápido. Si esta es una economía, piensa tú que creció prácticamente al doble desde los 90 hasta ¿no es cierto?, hasta 2010. Entonces, el ingreso per cápita ha crecido mucho, ha habido mucho más comercio exterior, mucho más movilidad. Se han empleado las carreteras a través de concesiones, pero eso es un tema de tiempo. Al final, los automóviles te atrapan. Por ejemplo, está la ruta 68 o la que va a San Antonio, las pistas ya son prácticamente insuficientes. Sí, la 78 que va a San Antonio hay que emplearla, pero te insisto, tú no puedes ir ampliando carretera. Hay que tener un plan global. Sí, y además tienes que tener ferrocarril. No. Por una vía exclusiva, gran capacidad de transporte de carga. Si no, va a tener camiones en la carretera compitiendo con los autos que se congestionan. Entonces,
En eso falta. Ahora, Ferrocarriles tiene una orientación en ese sentido, y creo que esto se ha dilatado también por estos proyectos que se han presentado de concesiones, que confunden porque mezclan pasajeros con carga. Eso te iba a preguntar yo, ¿es factible un tren? Porque ahí nos han vendido que viene un tren de pasajeros a Valparaíso y que también va a llevar la carga para San Antonio a Valparaíso. ¿Eso es factible por las líneas, por toda la tecnología y logística? Mira, son condiciones técnicas distintas. Un ferrocarril de pasajeros necesita velocidad, radios de curvatura más amplio, necesita túneles de un cierto gálibo más bajo, necesita frecuencia, necesita conexión con las ciudades, puede tener pendientes mayores, necesita riel soldado. Te escucho, Daniel, y no comprendo cómo nos han vendido esto por los medios de comunicación. Uno mismo es cómplice informando de esta panacea de un tren de alta velocidad compatible con uno de carga, y tú me estás diciendo que no es muy posible. Son proyectos distintos y deben ser tratados distintos. ¿Por qué se mezclan también? Porque bueno, entonces el ferrocarril de carga puede subsidiar el de pasajeros, ya que el de pasajeros no es rentable. Mira, haz el de carga, si quieres le cobras impuestos, no sé, haz lo que quieras, digamos, y el sistema de pasajeros tiene que ser subsidiado, como en todas partes del mundo por lo demás. Nunca el pasaje paga los costos totales de un ferrocarril de pasajeros. Bueno, subsídalo, pero no trates de hacer un subsidio cruzado con un proyecto común que tiene características técnicas completamente diferentes. Va a sacrificar los dos proyectos, va a salir una mezcla rara que no va a satisfacer bien las dos demandas. ¿Salimos adelante, Daniel? ¿Qué percibe? Sí, mira, yo creo que estamos en un momento turbulento, estamos en un momento de transición. Este es un salto evolutivo, este no es un estallido social, este es un salto evolutivo muy profundo que va a implicar pensar distinto, actuar distinto. Yo creo que el hecho de que se discuta una nueva constitución es muy bueno, porque si hemos estado reacios, reticentes a una cierta forma de entender cómo vivimos en sociedad, hay que revisar eso, no tiene nada de malo revisarlo y sobre todo usarlo democráticamente. Yo creo que ese proceso en algún momento va a estabilizar un poco la situación en la medida que se haga un cambio en la agenda social profundo que se está haciendo para resolver problemas inmediatos. El tema de los remedios, perdón que me meta en otra, oye, es de cajón y es obvio que Senabast tiene que comprar los remedios para este país, es obvio que los médicos tienen que hacer, ¿no es cierto?, recetar genéricos. El senador Girardi viene discutiendo esto hace años y es médico. El doctor Mañelich también, y es médico, y está diciendo aquí una colusión entre los médicos y las farmacéuticas para recetar específicamente productos que son más caros y en que el retail hace una ganancia mayor. Bueno, eso no puede ser, ese tipo de cosas hay que resolverlo. El pensionado que va a recibir un 30 o 50% más de pensión en diciembre, además tiene que ir a la farmacia y pagar por un remedio que pagaba 20.000 pesos, pagar ahora 300 pesos. Eso la gente lo va a percibir, va a entender. Real, concreto. La Constitución es algo un poco más etéreo para la gente, que hay que desarrollar, pero no es una solución para los problemas inmediatos que tiene la gente desde el punto de vista social. Daniel, yo te agradezco enormemente que me hayas recibido aquí en la Casa de Campor, que la sentimos muy nuestra porque gracias a ustedes nació este medio, nació para llevar las informaciones de los puertos, de la logística, de los navieros, y siempre vamos a estar en deuda con ustedes, y que una persona de tu trayectoria, de tu profundidad nos reciba para esta entrevista, realmente para mí como periodista es un honor, así que muchas gracias. Igualmente, Atilio, nos conocemos hace mucho tiempo, como decía antes, tú tienes una trayectoria y un conocimiento de los temas que hace que esto no sean entrevistas en realidad, sino conversaciones amenas, y eso uno también lo agradece. Muchas gracias. Gracias a ti.